En las noches del Paraguay, cuando el monte calla, se escucha un silbido. Le llaman Caray Piaré, el señor de la noche, protector del monte, castigador de hombres, dueño del silencio. Si cumples su ofrenda, te cuida. Si lo olvidas, te maldice. El Pombero, la leyenda más temida del Paraguay y de toda la región guaraní. ¿Y vos, te animarías a escuchar su silbido en la oscuridad? En el corazón del Paraguay, donde el monte respira con susurros, habita un ser tan temido como respetado. El Pombero, conocido también como el Señor de la Noche. Su figura es parte inseparable del imaginario guaraní. No hay campesino que no haya oído hablar de él, ni niño que no haya sentido un escalofrío al escuchar su silbido en la oscuridad. En Paraguay, el pueblo lo llama con respeto Caray Pijaré, Señor de la Noche, porque la oscuridad es su dominio y en ella reina absoluta. Se lo describe como un hombrecillo bajo, peludo, de piel oscura, con un sombrero de paja enorme que oculta su rostro. Sus ojos brillan como brasas en la noche y su silbido es su marca inconfundible. ¿A quién persigue? El Pombero es protector y castigador al mismo tiempo. Persigue a cazadores y leñadores que destruyen sin necesidad, porque es guardián del monte y de las aves. Acecha a pescadores que sacan más peces de los que necesitan. Asusta y seduce a mujeres jóvenes, dejando en el misterio embarazos y encuentros inexplicables. Castiga a los niños que desobedecen y salen de casa después del atardecer. Para evitar su ira, los campesinos saben que deben respetarlo. Se le ofrece tabaco para fumar, caña paraguaya para beber, miel y frutas como símbolo de dulzura. Estas ofrendas se dejan de noche en la entrada del monte o junto al Tatacuá. Si alguien pide un favor al Pombero, debe cumplir la promesa todas las noches durante 30 días, porque si él no recibe lo acordado, desata su furia, la maldición. Cuando se lo ofende o se olvida la ofrenda, el Pombero se convierte en pesadilla. Suelta animales del corral, hace perderse a la gente en el monte, desordena casas con ruidos y golpes misteriosos. En casos extremos, toca a las personas con sus manos peludas, provocando temblores, fiebre o mudez. A pesar del temor que inspira, el Pombero cumple una función vital en la cultura guaraní. Enseña a respetar la naturaleza, obliga a la comunidad a cumplir su palabra. Recuerda que la noche es territorio sagrado. Por eso, más que un simple mito, es un símbolo de identidad paraguaya. Su silbido sigue vivo en los campos, en los relatos de abuelas, en canciones, en el arte y en la memoria colectiva. El Caray Piaré no es solo el señor de la noche, es el guardián invisible que protege lo que olvidamos cuidar. Dicen que si alguna vez caminas solo por el monte y escuchas un silbido extraño, no mires atrás. Deja un tabaco, un poco de caña y sigue tu camino en silencio, porque quizás el Pombero camine a tu lado.